Ok, muy bien. A todos, una cordial bienvenida a esta tercera sesión de la Escuela de la Fe y Santidad. Entonces, Angelito, comenzamos con la oración al Espíritu Santo. Yeah. Buenas noches, hermanos. Bienvenidos a la Escuela de la Fe. Vamos a estar en compañía de nuestro Señor Jesucristo, que nos acompaña esta noche a todos, cada uno de nosotros, sobre todo que nos envíe el Espíritu Santo para entender y recibir el mensaje que nos va a impartir hoy a Nancy, una noche más con nosotros. Y para eso lo vamos a invocar. Y decimos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, concédenos saborear las cosas rectas según tu Espíritu y gozar para siempre de tu divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. Esta reunión la vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Nancy, damos paso a Nancy. Ya pasa. Ya bien, listo, entonces sí, hoy tenemos otra intervención más de Nancy. Continuamos con los libros del Antiguo Testamento. Hoy tenemos prueba de conocimiento. Lo haremos al final, 5 minutos. Tenemos un Nuevo Testamento con la Lectio Divina, ¿no? Tenemos un bonito Via Crucis y tenemos un libro sobre la Santa Misa. Muy lindo, donde se explica cada uno de los pasos. Así que al final haremos unas preguntas y tenemos también unos calendarios también para poder también obsequiarles a los que quedan en cuarto, quinto, sexto lugar. Pero bueno, lo importante es que el día de hoy le pongamos mucha atención porque vamos a tratar sobre una de las partes más importantes del Antiguo Testamento. La época de la monarquía y también la época en cual el pueblo va exiliado debido a los errores y al pecado que cometió. Bueno, entonces la dejo a nuestra hermana Nancy Salazar. Bienvenida, hermana, y somos todos oídos y ojos para usted. Bien, queridos hermanos, una noche más está tomándome la pasilla del baño para que me pasen los nervios. Estos libritos son un poquito, pero interesante a la vez, ¿no? Por eso decía la tacita de café, para poder percibir el aroma interesante a la vez. Pero bueno, hoy vamos a tener esta segunda parte. Recuérdenlo bien, que este es un estudio donde orientamos lo que más o menos se describe en estos libros. No es un estudio teológico que vamos a ir cita bíblica, por favor. Entonces, que lo tengamos súper claro. Son orientaciones precisas con conocimiento científico desde la Biblia, efectivamente, y por eso yo les pedí el cuadernito para que ustedes anoten. Igual la diapositiva yo la voy a compartir, no tengo ningún problema en compartir el material, el hermano Giovanni también nos lo puede compartir. Y bien, pues vamos a iniciar con una frasecita, y quisiera que alguien me ayude a leer esa frasecita, por favor, o sea, un versículo, ¿no? Alguien que me ayude, por favor. Alguien generoso que me ayude. Mira al cielo y cuenta, si puedes las estrellas. Ok, Génesis, miren lo que nos dice. Génesis 15:5. Génesis 15:5. Mira, quiero que observen la imagen, por favor, unos minutitos y piensen. La estrella. Sí, muy bien, piense, observe. ¿Y qué dice? A ver, abre el micrófono y diga. Eso, ¿qué nos quiere decir? Mira el cielo y cuenta y puedes las estrellas. Génesis
15:5. ¿Qué nos querrá decir? A ver, alguien que nos pueda comentar. Mira el Alguien cielo que y quiera cuenta si comentar, puede compartir. las estrellas. No podemos contar. Ajá. ¿Qué nos querrá decir? Es sobre las Como que descendencias. es un desafío, es imposible, no se puede contar. Correcto. Es un desafío, es imposible, no se puede contar. Pero ¿qué sí se podrá hacer? A ver. ¿Qué sí se podrá hacer? Contemplarlas. ¿Qué sí se podrá hacer? Tratar de contarlas. Algo que sí podemos hacer es soñar en futuro. Y por eso, en estos libros históricos, nos va a unir a ese sueño en futuro. ¿Por qué el sueño en futuro? Porque vamos a tener una narrativa histórica lógica. Y por eso contar las estrellas, ustedes ya bien lo han dicho, es imposible. Pero soñar en futuro sí podemos. Porque nosotros nos damos cita para soñar en futuro. Para aprender, para mejorar, para crecer. Entonces, por eso nos estamos dando cita aquí. Y para entender estos libros, ¿qué es lo que mismo narraba? ¿Qué es lo que nos quieren decir a nosotros? Hoy, a mí me golpea la puerta y me dice, Edwin, a ti te digo. Cintia, a ti te digo. Moisés, a ti te digo. Entonces, soñar en futuro, porque el Señor dice, mira el cielo y cuenta si puedes las estrellas, pero también me está diciendo lo maravilloso que tengo para ti. Y yo por eso hoy te voy a comentar esto maravilloso que el Señor tiene en estos libros históricos, que realmente el recorrido es impresionante. Y cuando ustedes ya desglosen de mejor manera y estén en esa parte del estudio bíblico, se van a enriquecer tanto como lo he hecho yo al poder trabajar, sintetizar, revisar, cómo poder llegar a los otros y entender lo que Dios me dice a través de los libros históricos. Pero bueno, la tablita de contenidos que vamos a tener hoy. Voy a terminar con la parte de mi testimonio, que son 2 minutos, y continuamos. Unas premisas importantes, el desarrollo del tema, un resumen conclusivo y consejos para leer la Biblia. Que eso es lo que ya el hermano Giovanni nos dio, lo fundamental, que era el plan lector. Pero ahora vamos a tener unos indicadores para ver ese plan lector. ¿Dónde lo tengo que ver? En la vereda. Entonces, eso lo vamos a conocer hoy. Así que vamos adelante. Bueno, en esta parte, en mi cierre de mi testimonio, yo les quiero comentar que el cursillo, bueno, mi nombre es Nancy Shirley Salazar Valencia, para los que me conocen, para los que no me conocen, bueno, y pues mi fecha de nacimiento es el 1 de noviembre, que es el Día de Todos los Santos. Y eso es maravilloso porque es una bendición, ¿no? Y es un regalo. Y Nancy significa un regalo. Yo ya busqué lo que significaba mi nombre. Nancy significa el regalo, es amorosa, es generosa. Yo digo, voy a irme impregnando de esas cosas de lo que significa mi nombre, ¿no? Y tengo 44 años. Pero una cosa que a mí me ha ayudado el cursillo para cerrar el testimonio es vivir la soltería con amor. Al inicio de mi proceso, ustedes saben que no soy casada, al inicio de mi proceso del movimiento, trabajando con los jóvenes y todos los servicios que me han pedido, pero llegaba un momento en que yo también decía, uy, Dios mío, ¿será que me caso o no me caso? ¿Dónde está ese hombre maravilloso? Pero siempre he tenido una ruta como de decir, yo quiero que sea un hombre como San José. Siempre lo he pedido como San José, siempre, como San José. Entonces yo digo, solo así me podrá querer ese hombre, digo yo, ¿no? En mi oración. Pero había momentos en que realmente me sentía triste, porque cada vez que la ven a mi mami, su hija no se ha casado, y su hija tan buena, y mi mami me queda viendo y nos miramos las dos, y yo, uy, a mí me duele el alma, porque digo, la gente siempre anda pendiente de uno, ¿no? Pero, y yo decía, ¿cómo puedo llevar esto? Era como una cruz llevar, Dios mío, porque, y no tiene hijos, pero tenga su hijito. Y me dice, pero tenga su hijito, mire, no, es que yo tengo que casarme, vivir los sacramentos.
Y yo, uy, Dios mío, esta gente. Y cogen el teléfono, hola Shirley, ¿cómo está? Porque me llaman por mi segundo nombre, que es Shirley. Hola Shirley, ¿cómo está? Y yo, ay, sí, muy bien. Y ya te casaste. Y yo, Dios mío, lindo, esto no puede ser así. Entonces me fui donde la confesión del sacerdote, pedí las instrucciones, porque realmente me sentía mal. Y a veces en ciertas orientaciones que uno da, le dicen, pero si tú no eres mamá, ¿cómo puedes dar una orientación? Uy, eso era muerte para mí. Me decían, pero si tú no eres mami, yo decía, uy, no voy a ser nunca madre, qué horror, no puede ser. Y esa era mi travesía. Entonces, pero va pasando el tiempo, pero Dios me dice, no, tú tienes otra mirada, tú tienes otro carril. Entonces empecé a entender la soltería como un servicio. El estar soltero, puedo quedarme hasta las 3, 4, 5 de la mañana. Si tuviera mi esposo, me llama, ya Nancy, deja de hacer el taller, ya Nancy, deja de preparar la charlita, ya no puedo hacer esos chistes. Entonces, realmente a mí el movimiento, el cursillo, mi transformación me ha ayudado mucho a vivir mi soltería con amor. Más no vivir amargada, porque dicen, a veces los estudiantes dicen, uy, de bipolar, dicen ellos. ¿Cómo que bipolar? Y yo las mando a investigar, porque ahí sí yo ya, no, pues bipolar es una enfermedad, mijita, tú no puedes expresarte de tu maestra así. Es que mírela, pues, como es de brava, amargada. Y yo decía, Dios mío, ¿será que las solteras somos así? Yo no puede ser. Así que la oración me ha ayudado a entender esta soltería con amor. Y yo siempre le digo a mis amigas que yo igual estoy en búsqueda del magnate petrolero que me voy a ir a Turquía a pasar mi renta, a vivir con licencia, le digo yo. Y ya se matan de la risa y yo también, obviamente, ¿no? Nunca pudiera dejar, o sea, el amor de Dios, o sea, para mí, yo le digo, mami, si yo estoy en otro lugar es porque algo me han hecho, me han abierto el cerebro, me han sacado mi pensamiento y me han llevado a otro lugar. Entonces ahí está mi conversión a través de la soltería. Entonces yo digo, llevar una soltería con amor es agradable al Señor, porque te permite mirar de manera apreciativa todos los servicios que el Señor te da y es corresponsable. Pero bueno, eso es Nancy Salazar. Pero vamos a continuar con lo que verdaderamente es importante. Bueno, vamos a ver nuestras cortinitas y bien. Primera premisa, la conceptualización definitoria de los libros históricos. Y vamos en esa encrucijada, como se dice. Conjunto de libros históricos, es un conjunto, no es un solo libro, son muchos libros, que ya vimos una parte con el Pentateuco y vamos avanzando en el segundo. Segundo, allí unido a eso, reconoce la lucha que vivió el pueblo judío. Miren ustedes, reconoce la lucha. O sea, que los libros históricos me están diciendo a mí que se reconoce allí una lucha de ese pueblo. Es como en este momento, el hermano Giovanni comentábamos al inicio, ¿no? Todos comentábamos esto de la pandemia, el hermano Giovanni decía hay que agradecer por la salud, ahora eso es como decir el regalo más grande que tiene un ser humano, agradecer por la salud, ¿no? Entonces es reconocer lo que estamos viviendo. Esto que han, sobre el aborto que está, yo todavía no creo nada, yo confío en mi Señor, yo no creo todavía, dicen, uy, que el aborto, no, la oración. Pero mire cómo ellos reconocen esa lucha que vive el pueblo judío, pero sometidos a guerras y derrotas. Mire lo que estamos nosotros, en guerras, derrotas, porque sí que aprueban, no que no aprueban, las leyes, los códigos, la normativa. Entonces es importante y necesario entender. Y otra cosa importante, queridos hermanos, estos libros históricos lo que encierra, perseverar en la fe. Dios siempre es fiel y cumple sus promesas. Por eso estamos nosotros aquí. Por eso yo les digo, el movimiento, el cursillo, Dios obra en uno, Dios obra, Él cumple sus promesas. Al final del camino, al final del túnel, siempre hay una luz. Y siempre hubo una luz para el pueblo de Israel, para el pueblo. En esa época siempre hubo una luz. Entonces podemos decir que la conceptualización definitoria es que es un conjunto de libros que se reconoce la lucha que vivió, pero también hay una perseverancia en la fe. Y otra cosa que ellos tienen súper claro, que Dios siempre cumple las promesas. Pero vamos a adentrarnos hacia aguas más profundas. Yo traté de diseñar un estudio inductivo de la Biblia, con lo fundamental, porque como no estamos estudiando versículo a versículo, ustedes ya saben. Pero el estudio
inductivo tiene una panorámica siguiente. Un método panorámico, un énfasis en el libro, características particulares, palabras claves, método literario o género literario y cómo leer a Samuel. Cómo leer a Crónicas, cómo leer a Esdras. Entonces, vamos a ver. Entonces, el método panorámico, primera y segunda de Samuel, es registrar cómo ese pueblo caminaba, demostrar qué era lo que hacía, revelaba lo que Dios le decía y revelaba lo que el pueblo le decía, y mostraba que había igual un Dios que tenía misericordia, y describía cómo ellos fueron en esa época. Entonces, un método general. Nos describen a nosotros los ecuatorianos, nos describen a los latinos, nos describen a los europeos, nos describen a los de Medio Oriente. De esa misma manera ellos tienen. Y miren los verbos que son importantes, por eso lo puse en verbo. Registrar. ¿Qué registro yo en este momento? La pandemia. ¿Qué demuestro yo en este momento? La emoción, miedo. Eso está alojado en el sistema límbico, psicológicamente y científicamente. El miedo, la tristeza, el dolor. Venimos de perder hermanos entrañables para nosotros. Pero hoy el Señor me revela que Dios es fiel y que debemos perseverar en la fe. ¿Cuál es el énfasis de Samuel? Principio del reino, lealtad al pacto. ¿Somos leales al movimiento? Mire, ellos eran, desde ya aparece la lealtad. Valor ineludible en el ser humano, como nuestros códigos, como la ética y como la moral, ¿no? Mire, el adulterio de David y sus consecuencias. Cuando yo no camino bien en las cosas de Dios, ¿qué pasa? Yo tengo consecuencias. Si yo me equivoco, ¿qué va a pasar? Voy a tener consecuencias. ¿Ves? La hermana Nancy, tanto que nos hablaba, ¿qué le pasó? Pero como yo sé que si yo me caigo, y ustedes son unos hermanos generosos, me van a dar la mano, no me van a decir la hermana Nancy, ¿qué le pasó? Simplemente, hermana Nancy, estamos con usted. Porque esa es la idea. Mire cómo estos libros hacen un énfasis, pero también hay unas consecuencias. David tuvo consecuencias por su adulterio, por todo lo que hizo. Entonces, cuando yo lea a Samuel, yo voy a encontrar revelación, voy a encontrar datos que se registran, voy a encontrar la descripción de los hechos, ¿no? Ahora, características particulares. ¿Por qué se escribe este libro? Nominado en honor del profeta que ungió a David, del profeta, y lo guió para vivir para Dios. Y lo guió para vivir para Dios. ¿Dónde nos guía el movimiento? ¿Para vivir para quién? Para el hombre, para mi esposa, para mis hijos. ¿Para quién vivo? Cuando a uno vienen y le hacen la pregunta, ¿usted para quién vive? ¿Por qué hace lo que hace? No, es que yo tengo mi hogar, señorita, ¿cómo va a creer? Yo lucho por mi hogar. Sí, pero ¿por quién hace lo que hace? Hay un ser superior. Yo hoy día daba un webinar a las 8 de la mañana, que también tenía, una amiga me invita a una escuela de inclusión. Y yo decía, Dios mío, lindo, escuela de inclusión. Pero yo en la última parte puse, el componente del estilo docente tiene que ser espiritual. Entonces, sí, en estos libros encontramos que nos llevan a Dios. Ese es el componente característico de nosotros los cristianos, espiritual. ¿Para quién trabajamos? Para Dios. A Él es que le vamos a dar las cuentas. Los hijos crecen y nos vamos. Se queda mamá y papá solos, porque los hijos cogemos y alzamos el vuelo. Entonces, ¿a quién le damos cuenta? De estos hijos los educamos, los formamos para que vayan a la sociedad y hagan lo que tenga que hacer, pero bien, con la ética, con la moral y con los códigos de convivencia. Pero no los educamos para decir luego, bueno, es que con este es mi salvación. Claro, hay una parte de la salvación. Un sacerdote a una parejita de esposos les dijo, su esposo es su salvación. Y ella lo miraba al esposo, y el esposo dice, y su esposa es su salvación. Entonces, esa guía para Dios se encuentra también en estos libros históricos. ¿Cuáles son las palabras claves que predominan ahí? Reino y pacto. ¿Qué pactamos, hermanos? ¿Qué pactamos? Por favor, las escuelas, por favor, ya rogamos a la escuela. Ponemos alfombra roja para que se conecte. Póngale el link ya casi listo. Háblale la imagen, porque ¿qué pactamos? Mire, y ahí en el libro de Samuel, cuando usted lea, va a encontrar esto, el reino, ese reinado. ¿Cómo era ese reinado? Tenía cosas para brindar, tenía cosas para dar. ¿Cuáles eran los accionares de estos personajes en esa época? Entonces es importante, ¿qué hazañas se dieron? ¿Qué yo hago por el otro? Y aquí entra una parte de la psicología, digo yo siempre. Yo salgo al encuentro del otro.
Yo salgo de mi yo para el encuentro del otro. A veces quiero estar acostada, pero venga acá un ratito que necesito no sé qué. Ay, voy porque necesita no sé qué. Y quiero estar acostada, pero digo, o salgo al encuentro del otro o no salgo. Y aquí me dice las hazañas y ese pacto. Entonces me está invitando a ese pacto con Dios como persona, como cristiano y como cursillista. Porque esas son como las etiquetas. Lo más importante es el ser persona como tal y que yo pueda entender que todo esto que está allí en la Biblia me está llamando a mí a ser mejor cristiano. ¿En qué género está? En un género histórico. ¿Por qué historia? Porque hay un entorno geográfico, porque hay una época y porque esos personajes en esa época tenían características distintas. ¿Cómo leer a Samuel? ¿Cómo podría Dios amarme después de lo que hice? Dice Samuel, y yo te hago la pregunta, para ti y para mí. ¿Cómo podría Dios amarme después de lo que yo he hecho? Signo de interrogación. Seguimos. Primera y segunda de Reyes. ¿Cuál es la panorámica en primera y segunda de Reyes? Los que vivieron y rechazaron a Dios. Lo mismo que estamos viviendo nosotros. Un gobierno que nos dice que la Constitución, el aborto. Pueblo cristiano, pongámonos a orar. Los que vivieron y rechazaron a Dios. Ahí está la panorámica. Miren ustedes. ¿Cuál es el énfasis que hay ahí en ese libro cuando usted lea? Usted va a encontrar fuerte. Por eso el hermano Giovanni decía, estos libros son de fuerza. Yo soy de la gota gorda, porque, ay, Dios mío, cuando empiezas a leer y las guerras y las cosas hasta te asustas. Pero cuando tú ya empiezas a entender, significa que es como un aliciente para ti, porque dicen, esto pasó, ¿y qué me está diciendo a mí? ¿No? Entonces, miren, guerras civiles entre norte y sur, los de la sierra y los ecuatorianos, los de la costa, los costeños son así, los de la sierra son así, los del oriente son, miren, siempre estamos en la pugna de poderes, ¿no? Las grandes potencias, miren las potencias cómo aplastan. Decía el otro día, no sé qué artista, alguien me comentaba, que decía, ¿y Ecuador existe? Y yo decía, Dios mío, lindo, ¿y Ecuador existe? Que le preguntaban a él, pero por supuesto, ay, dice, yo pensaba que era un pueblucho por ahí, decía. Dice mi amigo que me contaba, ese Nancy, a mí me dio tanta tristeza cuando me dice este personaje, y Ecuador existe. Mire cómo nos tienen las grandes potencias, y Ecuador existe. Sí existe Ecuador, porque estamos ahí los ecuatorianos. Características particulares. Dice que originalmente, primera y segunda de Reyes, un solo libro, ¿no? Palabras claves, clamar, rogar, suplicar, mandamientos y estatutos. Lo que yo siempre voy en el recorrido de la lectura del libro, yo siempre voy a encontrar esto. Y miren, siempre estamos, hermanos queridos, con mandamientos, con estatutos, con leyes. Nosotros en educación tenemos la etiqueta virtual, las clases online. Hoy día teníamos una capacitación desde las 2 hasta las 3:30 sobre el Google Meet y sobre el Classroom. Hay normas, hay códigos, dice que ya están interesándose un poco más en otras cosas, muchas bondades que va a tener el MIT para nosotros los docentes. Entonces, mire cómo va todo esto generando, ¿no? Siempre hay mandamientos, siempre hay estatutos y clamar. Hermanos, este es el momento de clamar al Señor, porque en Reyes usted va a encontrar eso, cómo un pueblo clama al Señor. ¿Cuál es el modo literario? Mire, el género literario, el método literario, narrativo, histórico y cronológico. Va en un orden, una cronología, la historia porque tiene el entorno de los hechos y lo narrativo porque siempre te encuentra como un acontecimiento que pasa, pero como una necesidad de que lo tenemos que saber para entender. Entonces, ¿cómo leer Reyes? Salomón quiere ver placer y riqueza. Pensar, ¿me quedo en el materialismo? Les dejo la pregunta para ustedes y para mí. ¿Nos quedamos en el materialismo? ¿Nos quedamos en el placer? ¿Dejamos todo y nos vamos por el placer? En este momento me llaman y me dicen, me ofrecen un puesto en el Pentágono y me voy y dejo todo botado, ya no voy a tener tiempo para hacer lo que me corresponde, pero yo necesito el dinero, dejo todo. Cuando leamos Reyes necesitamos plantearnos esas preguntas. ¿Estoy en este entorno? ¿En qué entorno realmente me encuentro?
Primera y segunda de Crónicas. Método panorámico. Afirma la línea dinámica del Mesías, David, llamada a la relación con Dios y a la adoración. Mire, en Crónicas nosotros vamos a encontrar esa forma que ellos utilizaban para adorar a Dios. Esa línea, cuáles fueron los hechos, el relato y lo central de allí en Crónicas. Y mire, unido al énfasis que da el libro, el papel central es el templo y la adoración para la restauración. Mire, hermanos, hoy día nos invita, el Papa nos dice, la iglesia doméstica. La iglesia doméstica, ¿dónde tiene que estar? Descansando, tomándose el té. Bueno, el té si no lo tomamos, el cafecito. Pero ¿dónde tiene que estar la iglesia doméstica? El Papa lo ha dicho. Es una iglesia en reestructuración. Tenemos que estar convencidos. Y miren lo que nos dice Crónicas desde la época, que ellos, su papel fundamental era el templo y esa adoración. ¿Cómo adoramos al Señor? Me levanto en la mañana, 4 de la mañana, 5 hago rosario. ¿A qué hora me levanto el rosario, hermanita Nancy? No hay tiempo, usted sabe que la situación está difícil. ¿A qué hora levanto la mirada hacia el Señor, hermanita Nancy? Tengo muchos hijos, el uno llora, el otro grita, tengo que despedir al marido, no puedo. Pero miren el papel fundamental en Crónicas, la adoración en el templo, en ese lugar, en ese ambiente. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo hacían ellos? Ahí vamos a encontrar eso. Entonces, sería bueno que cuando ya con nuestro plan lector que nos han indicado y estemos en estos libros, nosotros podamos entenderlo mejor y esto nos va a ayudar a nosotros a poder ir impregnándonos de ciertos indicadores que podemos realizarlo de la mejor manera. ¿Cuáles son las características particulares? Originalmente también un solo libro, no se une porque van narrando los mismos hechos. Palabras claves: templo, santuario y el corazón. ¿Cómo estaba en esa época el corazón del hombre? ¿Cómo está en esta época el corazón del hombre? Estamos adoloridos, estamos apesadumbrados, pero yo les quiero decir que obviamente a través de la oración nosotros salimos de este dolor, de esta pena, de este duelo. Tenemos que aceptar primero, yo le decía a una amiga, hay que aceptar, hay que llorar y hay que soltar, pero lo más importante es saber que en ese llorar, en ese soltar, Dios está conmigo. Porque no hay otra manera de entenderlo. Y ahí podemos entender nuestro corazón. ¿Cómo cuidamos el corazón? ¿Cómo cuidamos nuestros pensamientos? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Para qué me sirve esto? ¿Por qué esta situación se está generando? ¿Yo soy el culpable? No podemos culpabilizarnos, sino hacer el rol que nos corresponde hacer. Género literario, narrativo, histórico. ¿Cómo leer Crónicas? Cuando usted va a leer Crónicas, siempre va, ahí lo plantean los estudios, dice, usted piense en ese árbol genealógico. Piense usted en sus antepasados. ¿Cómo era mi bisabuelita? ¿Qué me contó mi mamá de mi bisabuelita? ¿Y cómo es mi tío de la época, mi tío segundo, mi tío tercero? Y ahí en Crónicas es el árbol genealógico de todo cómo se fueron dando las tribus y todo lo que se relacionaba con ese pueblo. Entonces es necesario, importante que vayamos dándonos cuenta cómo nosotros nos manejamos. Y bueno, viene Esdras. ¿Qué pasa con Esdras? Método panorámico, edificación del templo. Mire que este recorrido habla mucho de la edificación del templo y habla mucho de la oración, pero habla también, queridos hermanos, de las guerras civiles, de los encuentros, de los opositores. Lo vamos a encontrar y vamos a decir, Dios mío, ¿existía todo eso? Cuando algunos versículos que se podía uno resaltar y decías, Dios mío, todo esto ha existido. Y yo a veces, ay, me duele la uña y ya me quiero morir. No, y hay muchas cosas más complejas, ¿no? Y mire el énfasis, reconstrucción exitosa de las murallas de Jerusalén y una conclusión de un segundo templo. O sea, siempre con una mirada apreciativa al templo, pero porque en ese templo, ¿quiénes iban? A la oración, porque ahí dice, con los decretos y mandatos que ellos tenían, vivían aparentemente desde ese contexto, y la oración era fundamental. O sea, en esa época, en este libro, siempre iban a trabajar y hablaban en dirección y el foco fundamental era el templo, ¿no? Libros históricos posteriores a la cautividad. Una vez que uno sale cuando nosotros salimos de los 3 días de cursillo, ¿qué nos pasa? Posterior a ser cautivos, porque nosotros entramos a cursillo y somos cautivos. Somos malos hijos, malos profesionales, mal esposo, mala esposa, llego a pedirle perdón a mis hijos, estaba en cautiverio. Pero salgo del cursillo
Y el cursillo me renueva la vida. Y por eso en Esdras, ahí está, dice, libros históricos que son posteriores a cómo ese pueblo vivía cautivo, ¿no? Entonces tenemos que salir su género literario, narrativo, y cómo leer crónicas, ver que un imperio sucumbe ante los cambios políticos que suceden en materia internacional. Ahí se maneja mucho la política, la parte social, lo económico, y uno dice, Dios mío, todo esto se ha vivido, todo esto ha pasado y todo esto estamos viviendo. Es como que empezamos a leer. Cuando ustedes lo lean, lo van a sentir. Empiezan a leer y ustedes como que dicen, yo estoy viviendo en este momento esto. Lo sientes así, porque miras para atrás y de pronto estás en una situación difícil y dices, pero esto también pasó y yo lo estoy viviendo. ¿Y cómo hicieron ellos? ¿Y Dios cómo tuvo misericordia? Así el Señor tiene misericordia de nosotros. Nehemías. ¿Qué pasa con Nehemías? Reconstrucción del muro y renovación de la fe. Hoy nos invita Nehemías, que uno de los Nehemías ya va antecediendo a los últimos libros históricos, ¿no? El penúltimo. Nehemías, renovación de la fe. Hoy nos invita a renovar la fe con esa iglesia doméstica. Énfasis, ahí vamos a encontrar la crisis de los matrimonios mixtos, renovación y reforma. Uno trata de renovar, buscar otros indicadores. ¿Para qué? Para que se dé de la mejor manera. ¿Cuál es esa característica particular? Profecía de Zacarías y Daniel, en lo que respecta a la reconstrucción del templo y del muro, ¿no? Entonces, ¿qué era lo fundamental? Palabras clave: muro, levantar, ordenar, edificar, mandamientos, estatutos, decretos, leyes. Es importantísimo entender, ¿no? Los decretos, las leyes, siempre en estos libros. Narrativo histórico, ¿cómo leer Nehemías? Pensar en problemas de liderazgo. Cuando yo revisaba Nehemías, yo decía, Dios mío lindo, definitivamente nuestro movimiento es maravilloso, porque nuestro movimiento habla de liderazgo. Y en ese libro ustedes van a encontrar la problemática de un líder, pero esa problemática en convocar, en motivar, pero no en que el líder no lo haga, en que la gente pueda aceptar esa convocatoria. Allí el pueblo, ¿no? Entonces venía y convocaba y motivaba y animaba y el pueblo enceguecido. Entonces se producen estos problemas de liderazgo y nosotros tenemos problemas de liderazgo a veces con nuestros hijos. El otro día veía en la Rosa de Guadalupe, me gusta ver la Rosa de Guadalupe porque hay unas temáticas muy interesantes, se las recomiendo, en educación, salen unas temáticas muy buenas, a nivel de matrimonio, en la Rosa de Guadalupe. Y ahí estaba cuando una niña de 13 años, mire, fuera de control, hacía lo que le daba la gana, se drogaba, se acostaba con el enamorado y la madre no sabía qué hacer. Y yo digo, miren el liderazgo, como a veces se nos va de las manos en ciertos momentos. Y uno dice, ¿será que he fallado? Y empieza a culpabilizar. No debemos culpabilizar, porque cada persona es un mundo, por eso los seres somos únicos e irrepetibles. Pero esta panorámica es general, lo que nosotros vamos a encontrar en estos diferentes libros. Y primera y segunda de Macabeos, que es el último libro, entonces ahí dice, guerras contra los más opresores, pruebas que surgió el pueblo escogido, ¿no? Las pruebas, ¿qué pruebas estamos teniendo nosotros? El pueblo escogido, consagrado al corazón de Jesús, Ecuador, pueblo escogido por Dios, las pruebas que estamos viviendo. Una constitución que nos quiere poner el aborto como ley. Eso es una prueba. Estamos contra los opresores. Vamos a los diferentes estatutos y encontramos la corrupción en las universidades, en las instituciones. Encontramos corrupción. Entonces, mire usted, primera y segunda de Macabeos también va a encontrar. Y describe la situación política religiosa de Palestina, ¿no? Transformación política y cultural. Palabras clave, prueba, intervención. Narrativo histórico. ¿Cómo leo Macabeos? Muestra una historia profundamente humana y la contraposición de la fe y la libertad. Aquí es cuando yo quiero ser libre. Aquí es. Pero venga, hermano, vámonos al cursillo. Ay, no, pero a mí no me lleve. Lleve a Juanita. A mí no, yo estoy bien. Yo soy así, no voy a cambiar. Mire, la contraposición. Jefes, líderes que van en contra de lo que es bueno, jefes, líderes que están en la corrupción, la coima. Mire cómo tenemos nosotros en nuestro entorno.
Solo pensemos un poquito en nuestro entorno político, sin nombrar. Pensemos, miren cómo estamos viviendo. Cada día en las noticias es, renunció, que vaya a la cárcel, que pasó, que tiene tantos años y que en la cárcel tiene de todo, vive mejor que ustedes y yo juntos, con todo, las de la ley, buen aire acondicionado, laptop a otro nivel, comida rica, y no pasa nada. No pasa nada. Entonces, todo eso muestra una contraposición. Y es ahí cuando uno piensa, nosotros a veces en el claustro de profesores decimos, ¿y yo por qué no puedo estar en la política? Estos que están allá no son preparados como yo. Decimos la compañera, uy, sí, ¿no? Y nos ponemos a pensar, y mire, no es preparado, no tiene ninguna educación, mire lo que pasa en Venezuela, el presidente tengo entendido que no es preparado, para poder asumir un cargo, porque ahí viene el liderazgo. El liderazgo desde ese lugar. Si a mí me dicen, Nancy, venga a manejar una empresa, yo le digo, no, muchas gracias, porque se la puedo quebrar. Porque si me dicen, ayúdeme aquí, yo voy a ayudar. Entonces a mí no me den nunca ese encargo, yo no puedo. Yo siempre digo en la parroquia, padre, a mí no me dé, no, si usted me deja en la quiebra, le digo, sí, padre, mejor no me dé plata. Entonces, así es esta profunda historia de los Macabeos. Miren ustedes, es una profundidad, una reflexión humanística, pero de la fe y la libertad. ¿Qué decido yo? Tengo la fe, tengo la libertad, pues me voy a vivir la vida, porque así es. Si otros lo hacen, ¿por qué yo no? Entonces, no. Entonces, todo eso, cuando yo voy a leer un libro, yo tengo que profundizar y reflexionar. Este texto me narra, pero yo, ¿cómo lo llevo a mi vida si me lo narran? Bueno. Y tenemos unos consejitos para leer la Biblia. Pero antes de, voy a hacer un resumen conclusivo de los libros. Entonces, primera y segunda de Samuel. El desempeño de Samuel hasta la monarquía de Saúl y el rey profeta David. Eso es lo que tenemos como base fundamental, premisa importante. Primera y segunda de Reyes. Ascenso al trono de Salomón, terminación del reino de Judá. Crónicas, la genealogía, Adán y Eva, la historia de Salomón y el reino de Judá. Esdras, regreso de las tribus judías y la reconstrucción del templo. Nehemías, fortalecer las reformas religiosas, políticas y morales para la restauración del pueblo elegido. Y Macabeo en esta lucha constante de la opresión entre la fe, el pueblo y la libertad. Entonces, nosotros podemos decir esta importancia de los libros históricos. Vamos a encontrar un texto enriquecido de mucha información, pero no nos quedemos en la información, sino vayamos buscando la aplicación. Hay que ir buscando la aplicación en determinados momentos. Como yo les decía la otra vez, nosotros con mi mami estamos pasando una situación muy dolorosa, y esa situación, cuando yo leía los libros, el clamor de Dios. Porque yo sé que Dios siempre, nunca nos falla, nunca. Y a pesar de todo esto que estamos viviendo juntas, estamos en la oración. El clamor hacia Dios, a que siempre hay una esperanza. Estos libros son esperanzadores, porque era un pueblo que rezaba, era un pueblo que clamaba, era un pueblo que se equivocó, pero también un pueblo que Dios tuvo mucha misericordia. Y por eso, hermanos, estamos aquí convencidos los cursillistas de que Dios tiene misericordia de nosotros, de que los que vamos quedando en este entorno todavía tenemos que luchar por nuestras familias, por todo lo que tenemos, por todos los servicios que nos ha brindado, por todo lo que la vida nos ha regalado, porque a través del estudio bíblico es que uno puede enriquecerse y ser una mejor persona. Por eso, esto de aquí es como uno dice, ¿y cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Cuando estamos en el Santísimo, nosotros ahorita en la iglesia estamos preparando una pared para un sagrario que nos han regalado esplendoroso. Y ahí está una hermanita, con Marielita estamos ahí, estamos en lo que nos corresponde ahí en Consejo Parroquial,
y nosotros hemos dicho las mejores cosas para esa pared. Que el otro día fuimos a comprar los materiales y dijimos, dice el señor, los interruptores hay de 80, de 50, de unos 50, el mejor es tanto, pónganos el mejor. Nosotros siempre, le digo, Marielita, y nos miramos, nosotros nos reímos, ponemos lo mejor para el Señor. Entonces, asimismo, para la lectura de la Biblia, tenemos que tener un espacio agradable, ¿no? Entonces, primero la Biblia, lugar y momento para leer. Si yo estoy haciendo la sopa de queso, ¿cómo tengo la Biblia? Se me puede quemar. ¿En qué espacio voy a leer la Biblia? Si la pongo en la refri, pueden llegar las hormigas. ¿Dónde pongo la Biblia? Si la pongo en la vitrina, se me olvida y se me empolva. Entonces tengo que tener un lugar y un momento para leer. Orar antes de leer. Yo no puedo, ay, no, es que ahorita sí me dio la gana de leer la Biblia y ¿cómo es que dónde es que tengo que empezar? Pero es que yo no sé, estos hermanos no nos explican, nadie nos dice nada, ¿no? Tenemos nosotros que orar antes de leer la palabra del Señor. Mantener el plan lector. Nuestro hermano Giovanni, que está coordinando la Escuela de Formación en la Fe, ya nos dio un plan lector. Entonces tenemos que dirigirnos poco a poco adaptando. Y usted puede preguntarle a él, a todos los que hacemos el movimiento, alguna situación, algo que no se le haga muy fácil, para que usted siga ese hilo conductor, porque cuando uno sigue un hilo conductor, se enriquece mucho mejor. Porque cuando uno le empieza, es como que cuando uno dice, te gradúas. Yo tengo que haber pasado por el preescolar antes de irme a la universidad. Yo paso por el preescolar, ahora elemental y media, básica superior, bachillerato, la universidad y etcétera. De la misma manera tenemos que seguir ese hilo conductor. Saber el género que lees. Si es un género lírico, un género poética, como el Salmo, Cantar de los Cantares para los esposos, que los recomiendo, es maravilloso, es un género poético. ¿Qué me dice a mí? Que también existía la poesía. Si es un género narrativo, histórico, sapiencial, como sabiduría, entonces eso yo tengo que irme adentrando a qué género es. ¿Para qué? Para que yo lo pueda entender. Entonces cuando yo empiezo a leer, ahora sí puedo entender. Esto tiene pies y cabeza, por eso lo expresan así, porque pasó en esta época y el autor que lo escribió lo manejó o lo abordó desde este lugar. Otro indicador importante también que tenemos para leer la Biblia, hazte muchas preguntas e investiga. Yo siempre digo, tenemos que investigar, queridos hermanos. No, pregunto, hay muchos videos, en YouTube, donde usted pone el tema, le salen así. Profesores universitarios que están en debate en los diferentes temas de la Biblia, que lo comentan. Porque hay universidades que tienen la carrera de teología y evidentemente profesores con un pénsul bien puesto, entonces ellos empiezan. Y hay canales de YouTube donde usted puede encontrar información de lo que va leyendo y entendiendo mejor, ¿no? Entonces, habla con otro y no temas hacer preguntas. No hay que tenerle miedo a hacer las preguntas, hermanos. Uno no es océano. Yo siempre le digo a mis estudiantes, yo no soy océano, chica, yo me puedo olvidar, me puedo equivocar, ustedes me dicen, y yo si no me lo sé, yo se los traigo, la próxima se los prometo y aprendemos juntas. Pero yo no me siento mal. Y ellas son felices, porque dicen, bueno, la profesora está tratando también de buscar. No se queda con que, se hace la que sí sabe y no sabe nada, porque ellas se dan cuenta. Entonces, no nos quedemos con eso. Si yo veo algo que no puedo, yo lo busco. Yo como tengo mis sacerdotes de confianza, cuando no entiendo algo, padre, ¿cómo es que hago esto? Y yo digo, Nancito, padrecito, por favor. Y me indican, me orientan y ya. Entonces ahí ya puedo ir entendiendo. Lea mientras anota en un cuaderno lo que aprendes. Hermanos, nuestro cerebro es un cerebro trino y uno, científicamente. Entonces tenemos el prefrontal, que es donde yo tomo decisiones, mi sistema de aprendizaje, ¿ya? El límbico, que todo lo emocional, los componentes emotivos, y el reptiliano, que es todos los perceptivos. Entonces, en este prefrontal, yo tengo mis indicadores y tengo esta manera hay memoria a corto plazo y a largo plazo.
Muchas personas son memoristas, otras no. Entonces, si yo leo todos los versículos y no anoto alguna palabra clave, algo de lo que estoy estudiando, se me puede olvidar, porque si tengo una memoria a corto plazo, se me va a olvidar. Y si tengo una memoria a largo plazo, no puedo tener mucha información en mi cerebro, porque se me suele olvidar también, ¿no? Entonces, a largo plazo te demora un poquito más y luego cuando te preguntan cómo era, uy, ya me olvidé. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que ir anotando, tenemos que ir subrayando. Y bueno, yo siempre digo, cuando uno carga su resaltador o su cuaderno, encierra en círculo, subraya lo que considera que es más importante, entonces eso le puede ayudar, ¿no? Y siempre anotar palabras clave, compartir con los hijos. A veces uno está leyendo la Biblia si no lo acompañan, ¿no? Si a veces no lo pueden acompañar los hijos, el esposo, y usted lee, pero en voz alta ahí. Nadie la quiere escuchar o nadie lo quiere escuchar, pero a veces lee en voz bajita y usted lee, hace su oración, está en un ambiente agradable, pero luego anota y en un momento determinado, así como que nada, le toca la palmada a su hijo y le dice, ¿qué te parece esto de aquí? ¿Qué piensas? ¿Qué opinas? Y sin querer queriendo usted ya va entrando poquito a poquito, porque a veces las personas es un poquito complejo que ellos pueden entrar a lo que nosotros amamos, hacemos y vamos aprendiendo. Porque a lo mejor nosotros estamos en un escaloncito más nada más, porque nos falta mucho por aprender a todos los que estamos aquí, ¿no? Lea todos los días y verás cómo cada día querrás leerla más y más. Entonces, hermanos, es importante y necesario tener un ambiente agradable para nosotros leer la Biblia. Segundo, es importante y necesario poder entender la Biblia en su contexto real. Pero, ¿qué me dice a mí? Porque el último mensaje es, ¿qué me dice a mí? ¿Cómo llena mi vida? Porque uno podrá decir, pero hermana Nancy, si yo leo esto de las guerras, me va a llenar la vida. A mí me da miedo. No tenga miedo, porque ¿sabe cómo le llena su vida? Porque cuando usted le da un sentido diferente a lo que usted lee, un sentido diferente, sin salirse del contexto, porque no es a lo que yo quiero, ni como dice, plato a la carta. No es que yo leo y es plato a la carta, no es que como, ay, a mí nomás yo me guardo calladita, no, sino en lo que corresponde. Entonces ahí yo busqué en Arciprensa, en una página de Colombia, ¿no? En la Biblia online y efectivamente en el texto, ¿no? Entonces hay muchas maneras de poder nosotros ir poco a poco descubriendo, soñar en futuro y pensar que Dios nos tiene cosas imaginables para nosotros. Y esas cosas imaginables son las que nos hace ser. Y les digo, para cerrar, un pedacito de cielo. Y ese pedacito de cielo que soy yo, que es usted, es el que solo una persona a lo mejor lo va a ver. Y si yo soy un pedacito de cielo, ¿cuál es mi compromiso? El otro día, en la misa de los Caballeros de la Virgen, el Padre lo explicó tan bien que me quedó tan marcado, dice, hay una situación que baja del Padre, el amor que baja del Padre hacia mí, pero hay el amor del Hijo que sube hacia el Padre, dice, afirmaba el Padre. Pero decía, ese amor es corresponsal. ¿Cuál es el amor corresponsal que yo tengo con Dios? ¿Cuál es ese valor agregado, ese plus agregado, ese cheque al portador? Yo le decía hoy día a los docentes, tenemos un cheque al portador, porque dentro de los docentes de Latinoamérica no somos tan bien pagados. Y de paso nos han bajado el sueldo. ¿verdad? Pero hay otro, en otro contexto, en Europa, en Filipinas, los docentes son como diplomáticos. Pero hay un cheque al portador que está en blanco. El cariño de tus estudiantes y el cariño de los padres, de tus compañeros, de la gente. Pero ¿cuál es ese cheque al portador del cristiano? ¿Cuál es? Está el cheque en blanco. Lo llenamos nosotros. Y seamos siempre un pedacito de cielo para el otro. Que el otro no tenga que decir, qué horror. ¿Cómo puedo yo irme al cursillo? Si estos hermanos, miren lo que hacen. Uno se puede confundir, uno se confunde. Yo me equivoco, me confundo, pido disculpas y sigo. Pero no me puedo quedar allí, inmóvil. Tengo que salir y tengo que aportar. Tengo un minuto y cierro. Estoy con el tiempo, porque si no me voy después. Entonces, queridos hermanos, quiero agradecerles mucho
la sintonía, el cariño que han puesto al movimiento. Ese cariño a Dios, porque no es fácil estar allí. Como ya bien lo decíamos antes de iniciar, muchos llegamos del trabajo, ya estamos en teletrabajo, una capacitación, otra capacitación, corre aquí, corre allá, cierra aquí, cierra una pantalla, coge la otra, pero ese es el esfuerzo. Ese es su cheque en blanco. Póngale la cifra de colores. 44. Sigo puntual, Giovanni, 44. Me quedé con uno. Abra el micrófono, Giovanni, creo que está. Bueno, muy bien. Gracias, Nancy. Muy testimonial, muy doctrinal, pedagógico. Es decir, esto nos anima realmente a leer estos libros. Nos anima. Yo quiero complementar lo que nos decía Nancy de la lectura y en el chat volví a subir el plan anual de lectura bíblica, lo pueden descargar, y también le subí un archivito que justamente complementa lo que nos dijo Nancy, ¿no? Cómo ese plan que está basado en 12 meses, bueno, ya se han hecho algunas comprobaciones, ¿no? Dice, ¿cuántas horas se necesitan para leer la Biblia? Este archivito está ahí en el chat, lo pueden descargar, ¿no? Como para datos, como para su información, ¿no? La Biblia tiene aproximadamente 3,5 millones de palabras. Tiene unos 33,000 versículos y 1,300 capítulos, la Biblia entera. Es decir, se necesita 40 horas para leer el Antiguo Testamento. Se necesita 12 horas para leer, aquí sería el Nuevo Testamento. Aquí ya lo voy a corregir. Aquí sería el Nuevo Testamento, para leer el Nuevo Testamento, 12 horas. O sea, 52 horas en total para leer la Biblia. En términos normales, 72 horas. Es decir, si usted lee diariamente 4 capítulos de la Biblia, diariamente, usted en un año la lee toda. Usted un año la lee toda la palabra de Dios leyendo 4 capítulos diariamente. Entonces, por eso es el plan que yo les compartí y que lo volví a subir. Aquí tienen ustedes del mes 1 hasta el mes 11, ¿no? Y llegamos hasta el mes 12, ¿no? Del mes 1 hasta el mes 12, comenzamos con los evangelios, libros históricos, que son los que ya nos explicó Nancy, Hechos de los Apóstoles. Así, vamos turnando Antiguo y Nuevo Testamento, hasta llegar al mes 12, que son los libros sapiensales, y comenzamos otra vez con los evangelios. Esto yo lo llevo ya haciendo 3 años, y es lo que a mí me ha acercado mucho y me ha hecho entender bastante la palabra del Señor, ¿no? Entonces, para los que no tienen este archivo, lo pueden descargar ahí en el chat, ¿no? Y gracias, Nancy, realmente, por lo menos yo personalmente me motivo a seguir leyendo la palabra del Señor. Me motivo, porque yo quiero también experimentar todo eso, lo que tú nos has dicho. Yo también quiero experimentar cómo ese pueblo clamó a Dios en las distintas situaciones en que se mantuvo y también que le tocó vivir, ¿no? Bien, para repartir los premios, vamos a hacer las preguntas. A ver, vamos a hacer las preguntas. Vamos a hacer las preguntas, por favor. En la pantalla van a aparecer unas preguntas y si necesito que usted en un celular aparte conteste o que abra otra pantalla, porque ahí mismo no va a poder contestar. Acuérdese lo que pasó la vez pasada. Pero igual, si hoy día no puede, bueno, aprenda cómo se contesta, ya para la próxima ya esté más listo, ¿no? Como les dije al comienzo, vamos a repartir unos textos, la Santa Misa explicada, una meditación bíblica sobre lo que es la Semana Santa, y una Biblia que es el Nuevo Testamento que viene con Lectio Divina, ¿no? Es el Nuevo Testamento con la Lectio Divina, ¿no? Está todo el Nuevo Testamento y para que usted medite el Nuevo Testamento aplicando estos 4 pasos, ¿no es cierto? Que es de la Lectio Divina, que es leer, reflexionar, orar y actuar, ¿no? Bien.
Entonces voy a compartir la pantalla. Ahí les va a aparecer a ustedes un código, ¿no? Ese código voy a compartir. Vamos a ver. Ok. Se está generando un ping. Listo, ya. Por favor, ingresen a kahoot.it, a esta dirección. Ya les voy a... Por favor, ingresen a esta dirección, www.kahoot.it, y pongan este código. Ya vayan ingresando, por favor, cojan ese código, pongan su nombre, basta un nombre, 2 nombres, pongan su nombre y vayan ingresando. Ya, ok. Tenemos a uno que ya ingresó, tenemos a una persona, tenemos a 2. Por favor, ingrese a www.kahoot.it y ponga el código para que pueda contestar las preguntas. Son 4 preguntas muy sencillas. 4 preguntas muy sencillas de lo que nos habló Nancy la clase pasada. Muy bien, ya van 4. 4 concursantes. Van 5. Ya de a poco se van poniendo en las pantallas. Esperaremos un minuto más y ya damos comienzo, ¿no? ¿Alguien más se va a unir? ¿Alguien más se va a unir? Hermano, buenas noches. Sí, buenas noches. Hermano, es que estoy instalando ¿cómo se llama? La aplicación, estoy por teléfono. No, no necesita tener ninguna aplicación. Simplemente usted se meta a esta dirección y pone el PIN del juego, nada más. Y ahí su nombre. Sí, pero no me deja, debo instalarlo. Ah, no. No, Es que estoy por teléfono. Ah, está por teléfono. Computadora sí se puede. Ah, ya, pero ¿no tienes un navegador en tu teléfono? No, sí, pero no me deja, me manda a instalar de una. Ah, bueno, si tienes espacio lo puedes instalar también. Ya solo me falta, me falta 1%, más me falta. Sí, ya es rápido, sí. Ahí usted ingresa, pone ahí en la aplicación, le pone, busca PIN de juego e ingresa el número. Ya, ¿alguien más se va a unir, por favor? ¿Alguien más se va a unir? Ok. Feli, ¿ya se unió? Hermanito, ¿cuál es el código? Aquí está en la pantalla, 147-7570. No, porque no sé aquí dónde aplastar. Mira, en la aplicación. Sí, pero bueno, en la aplicación, si ya tienes, o sea, si la tienes instalada, abajo dice ingresar PIN en la parte de abajo. Los libros. Si tiene la aplicación, en la parte de abajo ponga ingresar PIN. Yo sigo con un mismo de plata que el otro, solo que le dicen cada vez que con explicación no es. Bueno, entonces empezamos. ¿Me conté? Estamos listos, hermano, estamos listos. Estamos listos para empezar, nadie más se une. Bueno, ok, entonces, entre estos hermanos vemos quién se lleva estos textos. Los demás, por favor, observamos. Una consulta. ¿Sí? Es que no se puede contestar también así, si uno lo sabe, porque yo solamente cuento con un teléfono, por eso... Ah, ya, y no puede salir, o sea, no puede salir de Zoom, pero sin cerrar. Sí se puede salir de Zoom y abrir el navegador. Es que me está fallando, por eso antes se me salió 2 veces y no quiero mover nada. Pero por eso digo, aunque sea decir si puedo. Sí, bueno, lo que pasa es que aquí queda registrado, pero no importa, en una próxima oportunidad ya va más, digamos, ya, y ahí
Porque vamos a tratar de hacerlo todos los miércoles para que todos puedan tener sus libritos, sus rosarios, puedan tener sus calendarios. No se preocupe. No se preocupe. Bueno, ¿quién más? Bueno, ahí se han unido. Ya nadie más, entonces comenzamos. A ganas del tiempo comenzamos. Comienzo. 4 preguntas. 4 preguntitas sencillas. Antiguo Testamento. Vamos a ver. Antiguo Testamento. ¿Verdadero o falso? Libro de Números enfatiza el proceso de pecado, castigo y conversión del pueblo de Israel. ¿Verdadero o falso? El libro de Números enfatiza el proceso de pecado, castigo y conversión del pueblo de Israel. ¿Qué dice usted? ¿Verdadero o falso? Ya, vaya marcando, que se termina el tiempo. Falso. Verdadero. Vaya marcando, por favor. Verdadero es el azul. Claro, el izquierdo, el derecho. A ver. Verdadero, está bien, es que verdadero, sí. Sí, número, sí. Se va acabando el tiempo. Conteste, por favor. Libro de Números enfatiza el proceso de pecado, castigo y conversión del pueblo de Israel. Verdadero. Está demorando en cargar. ¿No se le carga? No, Bueno, ya, lo que pasa es que todavía falta que el tiempo. Ya, listo. Sí, cierto. Es verdadero, muy bien, es verdadero. 2 contestaron falso, así es. Eso lo dijo nuestra querida hermana Nancy, que enfatiza, él habla de otros temas, pero enfatiza en eso, ¿no? Cómo el pueblo se rebeló contra Moisés, querían regresarse otra vez a Egipto, y cómo tuvo que pedirle mucha paciencia al Señor, porque este pueblo era de dura cerviz. Muy bien. Vamos a ver quiénes están. Edwin, Roxana, María, Wendy y Joffre son los que hasta ahora se están llevando los obsequios. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Verdadero o falso? El libro de Josué narra las dificultades que vivieron las 12 tribus de Israel. ¿Verdadero o falso? El libro de Josué narra las dificultades que vivieron las 12 tribus de Israel. Heroísmo, jueces. Narra la diferencia. No, falso. Jueces narra las tribus de Israel. Aquí, jueces. Josué, jueces. Vaya contestando. Se acaba el tiempo. Bien. Era falso. Falso. Bien lo explicó Nancy. El libro de Josué lo que narra es la entrada del pueblo a la tierra de Canaán. Cuando, acuérdense que Josué era el sucesor de Moisés. Y Moisés no entró a la tierra prometida, que era Canaán. El que entró fue Josué. Y ellos tuvieron que, con la ayuda de Dios, entrar a ese pueblo, Canaán, y repartirse la tierra en 12 tribus. Entonces, era falso, ¿no? Era falso. El libro que trata esto es el libro de Jueces. Ahí sí, el libro de Jueces trata todos los problemas que ya tuvieron esas 12 tribus cuando ya estaban asentadas en Canaán. Bien, vamos a ver, ahí están los 5 que se están llevando los obsequios. Edwin, Rosana, Joffre, Wendy y María. Tercera pregunta, vamos a ver un quiz. ¿Cuál de los siguientes libros enfatiza que Israel debe ser un pueblo santo y sacerdotal? A ver, ¿cuál de los siguientes libros enfatiza que Israel debe ser un pueblo santo y sacerdotal? Marque.
Se acaba el tiempo. ¿Cuál de los siguientes libros enfatiza que Israel debe ser un pueblo santo y sacerdotal? Muy bien, el libro de Levítico. Perfecto. Casi un poquito más y todos contestaban bien. El libro de Levítico, así es. Enfatiza en que tiene que ser un pueblo santo en medio de las naciones paganas que vivía el pueblo de Israel. Vamos a ver entonces quiénes son los que se están llevando los obsequios. Edwin, Wendy, Rosana, Joffrey y ella Zapata. Bien, la última pregunta para ver definitivamente a ver quién se lleva, ¿no? A los 5 primeros libros de la Biblia se los conoce como Pentecostés, Pentateuco, Pentagrama o el Pentaedro. ¿Cómo se conoce a los 5 primeros libros de la Biblia? Se acaba el tiempo. También esto lo explicó nuestra hermana Nancy, ¿no? Al comienzo de la clase anterior. Bien, se nos acabó el tiempo. Muy bien, el Pentateuco. Penta de 5, ¿no? Penta es una palabra que viene del griego que significa 5. Pentateuco son los 5 primeros libros de la Biblia. Por ahí alguien puso el pentaedro. El pentaedro es una figura geométrica, quizás se confundió. Y alguien puso Pentecostés. No, Pentecostés es la fiesta de la venida del Espíritu Santo, ¿sí? Es el Pentateuco, no olvidemos eso, el Pentateuco. Muy bien, entonces veamos quiénes son los que se llevan los premios, los obsequios. Roxana en tercer lugar. Segundo lugar, Wendy. Y el primero, vamos a ver quién es el que se lleva la Biblia. Edwin. Edwin se lleva la Biblia, ¿no? Y nuestros 2 hermanos adicionales que también tienen premios. Muy bien. Ok. Entonces, felicitaciones a nuestros hermanos. Voy a dejar de compartir. Dejo de compartir. Y ya después le diremos dónde retirar sus obsequios. Bien. Bueno, entonces, ya estamos cerrando. Solamente una pregunta. Moisés, voy a... Moisés, ¿aún ya tenemos algún sitio en donde ir a dejar los obsequios para que los retiren los ganadores? Los pueden retirar en mi trabajo. Ah, ya, entonces podemos, el día de mañana, lo pasamos en el chat del movimiento, la dirección. Ya, listo. Sí, entonces yo te los iré a dejar para que el hermano que ya quisiera pasar a ver su obsequio, pues lo pase retirando. Listo. Yo mando ahí la ubicación, todo, para que vayan. Ya, y de pronto okay. me compran alguna joya. Bueno, entonces, donde Moisés, ahí van a estar todos los obsequios y los premios, tanto de los que se ganaron la vez pasada, más los que están aquí. Hoy ahí estamos miércoles. Ajá. Ahí le pones el nombre de los premios, de las Por personas supuesto, que ganaron. sí, todos van con nombre, así es. Todos van con nombre. Entonces, ya a partir de la próxima semana, a partir del lunes, ya puede usted irlos a retirar. A partir del día lunes ya lo puede ir a retirar. Bien, hemos llegado al final ya de esta sesión. Ha sido, creo que, una sesión muy dinámica. Por favor, hermanos, para los que quisieran participar justamente en esto de las preguntas, tienen que tener otro dispositivo adicional en donde contestar.
Con uno se hace complicado porque usted solamente ve la pantalla de las preguntas, pero ahí no puede contestar, ¿no? Entonces, trate de tener otra persona. Bueno, lo ideal sería que escuchen 2, 3, ¿no? En su familia, y que mientras el uno lee, el otro contesta, ¿no? Sería lo ideal, ¿no? Pero bueno, estén preparados. Como dice, hay que estar preparados para la guerra, ¿no? Siempre hay que estar, ¿no? Prevenidos, así es. Bueno, y eso le caracteriza al cursillista. Nada le cae de sorpresa al cursillista, es siempre así eso. Todo está previsto, nada de sorpresa. Bien, queridos hermanos, yo no sé si es que alguien... Antes que cierres, permíteme, hermano, un ratito. A ver, sí, hermano. ¿Sí me escuchas? Sí, escucho, correcto, sí, escucho. Felicitarle a Nancita por su gran exposición y hacerle acuerdo que me debe las diapositivas. Sin embargo, hay algo muy importante que Nancita lo dijo, pero en paréntesis, y debemos recordar que lo que nos caracteriza a nosotros como católicos es que esta parte de Macabeos 1, Macabeos 2, Baruch, Sirach, la sabiduría de Salomón, Judith y Tobías son libros que están incluidos en nuestra Biblia católica. Los protestantes o evangélicos de sus Biblias eliminaron estos libros porque ellos los llaman libros apócrifos. Eso debemos conocer. Y esa es la diferencia en nuestra Biblia con la Biblia de los protestantes. Eso es lo que nos mantiene a nosotros como verdaderos católicos. Porque si nosotros no sabemos lo que nos explicó Nancita en Macabeos 1 y Macabeos 2, prácticamente no tenemos un derecho a conocer esa historia de estos personajes. Por lo tanto, felicitaciones, Nancita. Excelente. Hemos aprendido bastante y continuaremos nosotros fieles a ustedes cada miércoles. Muchas gracias, hermano. Gracias, ¿no? Nancita, y vale esa acotación, ¿no? Del hermano Huguito. Y eso puede ser pregunta de conocimiento, ¿ah? Los libros de Macabeos, ¿están o no están en la Biblia protestante? Eso puede ser pregunta de conocimiento, ¿ah? Eso anote, ¿ah? Anote eso, la verdad, ¿sí? Libro de Macabeos que hoy día nos explicó Nancy, primera y segunda, solo están en las Biblias católicas, así es. Se llaman también los libros deuterocanónicos, ¿no? Es decir, que son canónicos, pero fueron añadidos después, ¿no? Entonces la iglesia sí los acepta como revelados por el Espíritu Santo, ¿no? Revelados e inspirados por el Espíritu Santo. Gracias, hermano, por la acotación. Yo también quiero aprovechar la oportunidad que la veo aquí, Alicia. Sabemos que perdió a su hermano ahora en los días pasados y quisiera, pues, por lo menos por este canal, estos canales virtuales, hacerle llegar mi más sentido pésame, ¿no? Que deseamos que tu hermano Alicia, pues el Señor lo tenga ya en las moradas eternas. Luchó hasta el último, la verdad que fue una lucha. No he visto así, yo he visto otros hermanos que ya los han metido, personas que han ingresado a esas UCI y que no duran, están 3, 4 días y ya fallecen, pero tu hermano tuvo una lucha. Yo creo que fue la oración, ¿no? La oración, Dios estaba purificando esa alma y Dios le dio la oportunidad para que él se vaya de aquí limpiecito, con la oración de los hermanos crucillistas y de tanta gente que oró. Entonces, mi más sentido pésame, querida Alicia, pues, y igualmente para toda la familia que está pasando estos momentos duros, ¿no? Y el Señor que bendiga a todas las familias de ustedes, especialmente a los que están enfermos y pasando justamente esta prueba tan dura que es este virus que nos ha atacado, ¿no? ¿Alguien más? Gracias, Giovanni, de mi parte y de mi familia. Sí, en realidad
él luchó como un guerrero, sé que la oración lo ayudó mucho. Y él no estaba en UCI porque no se pudo conseguir, sino que gracias a Dios se pudo tener con un médico de cabecera intensivista, porque ese seguro social de Chone no tenía ni eso, que se le pagaba particularmente, y otra persona que se consiguieron unas ciertas máquinas, un motor ventilador, y con eso era que estaba. Y se mantuvo mucho, que tal vez si hubiese tenido, bueno, ya los signos del Señor ya estaban para que se presente con él en la morada eterna. Entonces, yo decía, tal vez se hubiese podido salvar, pero bueno, ya no se pudo, el Señor ya lo llamaba. Gracias por todo. Así es, todo está en el plan de Dios, así es, todo está en el plan de Dios. Bien. Bien, si nadie más alza la mano. Aló. Sí. Ajá, hermana Elba. Sí. De colores, saludarles a todos de colores, sí. Y hacer una cordial invitación para el sábado en la noche, que van a realizar el rosario todo el secretariado. Y están invitados todos, por favor. Y el día domingo, el retiro virtual que tenemos. Están invitados, enviaremos el link a cada uno para que no digan que no pueden entrar. Muy bien. Me lo voy a dar y le espero a todos. Ok, gracias por la invitación. Gracias. Gracias. De colores. De colores. Ahí estaremos, sí. Colores.